Entre todos los grandes héroes de Grecia, el protagonista de nuestra historia de hoy ocupa un lugar muy especial. Más que todo porque mientras, por ejemplo, los demás grandes de Grecia parecen competir entre ellos en cuanto a cuántos villanos ha matado, cuánta sangre enemiga ha derramado, Orfeo, el músico más grande de toda Grecia clásica, no ha matado ni un solo hombre, ni un solo ser vivo, y siempre y cuando era posible, trataba de evitar cualquier tipo de violencia. Sin duda alguna, en este sentido, Orfeo, el músico, el cantante, el que sabía amansar hasta las fieras más peligrosas con los sonidos de su lira o de su guitarra, ha sido el personaje más noble de todos. Y sin embargo, su historia ha sido tal vez la más trágica, precisamente porque cuando era necesario, no sabía empuñar un arma, no sabía defenderse, porque todo su ser se oponía fervorosamente a lo de hacer daño a cualquier ser vivo, incluso cuando se trataba de un asesino, de un villano, de quien sea. La historia de Orfeo es bella, es trágica y a la vez aleccionadora. Primero, acerca del origen. Las raíces de Orfeo están en Tracia, un país ubicado, como podemos ver, al noreste de Grecia y más exactamente, según opina la mayoría, provenía de la tierra de los Cicones, es decir, de aquella parte al suroriente de esta región, donde recordamos vivía este pueblo, los Cicones, quienes son mencionados en la Odisea, porque contra ellos Odiseo y sus compañeros han tenido un enfrentamiento que les costó pérdida de varias vidas. En este caso, Orfeo, sin embargo, siempre se mantenía, como veamos más tarde, al margen de todas las guerras, siempre buscaba la paz y la armonía. En cuanto a sus progenitores, la madre siempre en todas las fuentes figura la musa Calíope, la bella palabra o la del hermosa habla. Calíope se considera la hija mayor, la primogénita en la unión de Zeus, el padre de los dioses, con Mnemosine, la titánide de la memoria. Y tuvo, como se sabe, 8 hermanas más, las 9 musas, las patronas de 9 tipos de arte, y Calíope se consideraba, por ser la mayor de todos, la musa de la poesía épica, el género poético más antiguo, y también de la elocuencia. Los oradores, antes de pronunciar su discurso, pedían ayuda a Calíope. También los poetas en la Grecia clásica llamaban el verso, la poesía, como el grito de Calíope. Sin duda alguna, una divinidad muy importante, una de las, digamos, musas más famosas, de las que formaban el círculo de Apolo. Por eso no es de sorprender que precisamente Calíope, ya que la poesía épica, lo de recitar poemas, es un arte muy relacionado con el acompañamiento musical, ella fue la primera maestra de música de su hijo Orfeo. Además de Orfeo, tuvo otros hijos, entre ellos algunos también se hicieron famosos, pero ninguno había alcanzado la gloria de Orfeo. En cambio, la cuestión del padre de nuestro héroe es más bien cuestionada, al igual que el origen de la mayoría de los grandes personajes. Calíope tenía como cónyuge oficial, como pareja legítima, a Eagro. Eagro es un dios menor, patrón de un río con el mismo nombre que corre en Tracia.
Dicen que entre todos los ríos de la región, la corriente de Eagro es la más melodiosa, emitía unos sonidos realmente hermosos. Por eso no es de sorprenderse que Calíope, que tanto amaba la música, se enamoró precisamente de este dios. Pero también hay otras versiones según las cuales sí, incluso antes de casarse con Eagro, y algunos afirman que también después, Calíope, al igual que todas las musas, había tenido una relación romántica con el dios Apolo, que precisamente por eso Orfeo ha sobresalido entre todos sus hermanos en el arte de tocar lira, de componer versos y de cantar, porque su padre debió ser no Eagro, sino el mismísimo Apolo. Y realmente, como veremos más tarde, Orfeo siempre había sido predilecto de Apolo. Lo que es lógico, pues claro, un padre nunca va a descuidar a su hijo, incluso si se trata de un hijo mortal y bastardo. El caso de otros héroes lo evidencia. Así que, como podemos ver, entre todos los héroes, los poderes de Orfeo consistían más que todo en que era hijo de Dios de la música. Calíope, como yo ya había mencionado, había tenido otros hijos. Uno, por ejemplo, era Lino, el famoso maestro de música del joven Hércules, a quien en un arrebato de cólera, lo había matado con un golpe de lira en la cabeza. Pues Lino, al ver que su alumno no mostraba un gran interés por la música, lo tildó de asno y también le otorgó otros epítetos poco halagadores. Así que Lino sí era también un músico talentoso, pero jamás llegó a la altura de Orfeo. Otro hermano se llamaba Himeneo. En el futuro sería dios de los matrimonios, o más exactamente, dios de los cánticos nupciales. Como se sabe, Himeneo era precisamente el canto que se interpretaba en las bodas. También un músico, aunque su especialización había sido un tanto más estrecha. Pero ninguno ha superado a Orfeo, tal vez porque Lino e Himeneo realmente eran hijos de Eagro y Orfeo del mismo Apolo. No hay mucha información, no hay demasiados datos acerca de los primeros años de Orfeo. Algunos autores afirman que había crecido entre el pueblo de los Cicones en su natal Tracio y los otros que en el mismísimo Monte Parnaso, ahí donde, como se sabe, residían las musas y con frecuencia los visitaba Apolo, ahí donde se organizaban los conciertos más grandes de música, de danza, de elocuencia, y ahí instruido por su madre Calíope y por sus tías, las otras musas, Orfeo, sin duda alguna, debió aprender muchísimo. El joven ha mostrado un gran talento por la música, por el canto, y cabe señalar que el mismo Apolo, en este caso, no se puso celoso. Por lo general, ya sabemos que a Apolo no le gusta la competencia. Trató con mucha crueldad al al sátiro Marcias cuando éste intentó competir con él. Se burló del Pan, dios de los rebaños, cuando éste también intentó competir con él, pero con Orfeo era otra cosa. Al darse cuenta que el muchacho poseía un gran talento, Apolo le regaló su propia lira, con la cual Orfeo incluso había superado a su maestro y progenitor, y cuando tocaba su lira, a escucharlo acudían todas las criaturas del bosque que habitaban en las cuestas del Parnaso, desde las tiernas palomas y ciervas
hasta leones, leopardos y otras fieras peligrosas. Pero Orfeo no solo aprendió a tocar la lira con tanta pasión, sino que también la modificó, la perfeccionó. Antes la lira tenía solo 7 cuerdas. Orfeo, para lograr la mayor perfección del sonido y también para homenajear a su madre y a sus tías, le añadió 2 cuerdas más. Cada cuerda en la lira de Orfeo llevaba el nombre de una de las 9 musas. Así como podemos ver, conmemoró en aquel invento suyo a su madre y a sus tías. Y también se le atribuye el invento de otro instrumento musical, quitara o cítara. Como podemos ver, aparentemente era bastante parecida a la lira, otro instrumento de cuerdas, pero de todos modos tenía una caja de resonancia de madera, como podemos ver aquí, mucho más grande, lo que hacía los sonidos de este instrumento aún más expresivo, aún más penetrante que de la lira. Así como podemos ver, pasaron los primeros años de vida de Orfeo en el monte Parnaso, en la compañía de su madre, de las otras musas y también del gran Apolo. Luego, cuando ya alcanza la mayoría de edad, decide partir de viaje. No hay muchos datos exactos acerca de los viajes de Orfeo, pero sí hay algunos testimonios de que había visitado Egipto, donde aprendió a tocar los instrumentos musicales que otrora han sido desconocidos para los griegos. Como se sabe, Egipto es un país de una cultura musical muy antigua y muy variada, o incluso que había emprendido un viaje a la aún más lejana India, donde hasta el momento había llegado únicamente Dioniso con su séquito, pero Orfeo decidió viajar ahí prácticamente solo, con su única compañera y su única arma, su lira. Cabe señalar que no le daba nada le daba miedo, porque tocando su lira amansaba y animales peligrosos, e incluso a aquellos malhechores humanos que podían acercarse a él con malas intenciones, y también su música, su canto, le ayudaba a ganarse la vida en cualquier parte del mundo. La música, como se sabe, es universal. ¿Qué hacía Orfeo en la India? No solo se dedicó a aprender a tocar algunos instrumentos locales. Como se sabe, la cultura musical de la India también es muy famosa y muy variada, sino que también había traído de la India, como veremos más tarde, algunas doctrinas, algunos conocimientos filosóficos que posteriormente serían famosos como el orfismo. Pero de esto hablaremos más tarde. Otro episodio distinguido en la biografía de Orfeo era su viaje con los argonautas por el Vellocino de Oro. Cabe señalar que la presencia de un músico en una expedición como esta era más que justificada, porque, como se sabe, para mover los remos en un ritmo perfecto, es necesario hacerlo al son de la música. Así que mientras sus compañeros remaban, Orfeo, durante todo el trayecto, desde las costas de Iolco hasta la lejana Cólquide, estaba tocando su lira, dándoles el ritmo. Y sin embargo, cogió el protagonismo en esa expedición cuando el barco pasaba junto a la isla de las Sirenas. Recordamos que Ulises había evitado aquel peligro simplemente ordenando a sus compañeros que se taparan los oídos con la cera y a él mismo lo amarraran a un mástil.
Orfeo actuó de una manera no tan sofisticada, simplemente tocó, rasgó las cuerdas de su lira y, evocando a su madre Calíope, al Apolo y a todas las demás musas, se puso a cantar como no había cantado nunca más en su vida. Así que las sirenas simplemente fueron silenciadas. El canto de Orfeo resultó ser más dulce, más impresionante que el canto de las sirenas. Finalmente pasó lo que tenía que pasar. Las sirenas quedaron callados escuchando el canto de Orfeo. Así como podemos ver, había ganado la competencia, el concurso de música, a las mismísimas sirenas. Pero el episodio más famoso de la vida de Orfeo es, sin duda alguna, la historia de sus amores con Eurídice. Tal vez es la historia del amor más bella y al mismo tiempo la más trágica, no solo de la mitología griega, sino entre todas las leyendas del amor, entre todas las épocas y pueblos que existen en el mundo. Realmente, el amor entre Orfeo y Eurídice, todo el mundo lo conoce. Primero, ¿quién era aquella Eurídice? El único y verdadero amor de Orfeo. Hasta el momento, como nos hemos dado cuenta, Orfeo se mantuvo casto. Parece que nada le interesaba menos su música. Realmente, mientras otros grandes héroes coleccionan una amante tras otra, a Orfeo no se le conoce nadie más que Eurídice. Eurídice, por su origen, era una ninfa que pertenecía a la especie Auloniades. Las Auloniades no son tan famosas como sus primas, por ejemplo, Nereidas, Náyades o Dríades. La palabra Auloniade viene del término griego aulon, lo que quiere decir valle, pradera, o también puede significar quebrada. Que con eso quiere decir dónde habitaban estas ninfas, en los espacios abiertos. Tal vez por eso, por su carácter, no eran tan tímidas ni huidizas como sus compañeras náyades o dríades, porque viviendo en los espacios abiertos, ellos no tenían muchas posibilidades de esconderse. Por eso, como podemos ver aquí, les gustaba hacer bromas a los sátiros. Tampoco se escondían del todo de los pastores humanos. Así, digamos, uno podía encontrarlos dormidas en cualquier lugar. Pero lo que más que todo resalta la naturaleza de estas criaturas es que las Auloniades, entre todas las ninfas, eran las más apasionadas por la música y por la danza. Por eso, como podemos ver, ellos no huían de la compañía de los sátiros ni tampoco de los humanos. Les encantaba organizar sus propias fiestas con música al son de las flautas de Pan y de los sátiros. Incluso podían invitar a bailar, a tocar con ellos a algunos pastores humanos. Y también lo que más le dicen que su pasatiempo favorito era bailar de noche al son de las fogatas, también acompañados por los sátiros y aquellos humanos, en su mayoría pastores, que se atrevían a unirse a ellos. Por eso no es de extrañar que la más bella de las Auloniades, de nombre Eurídice, era tan apasionada por la música que se enamoró de Orfeo. Orfeo, como podemos ver, en este caso también fue afortunado. Su amada no lo huyó, sino aceptó sus declaraciones al instante y fueron felices, aunque no por mucho tiempo. Cabe señalar que la sombra de la futura tragedia se percibe
en el romance entre Orfeo y Eurídice, incluso el mismo día de su boda. Porque en este caso, como solía suceder, el que estaba a cargo de los cánticos nupciales, Himeneo, el hermano de Orfeo, quedó admirado por la hermosa pareja, pero también le confesó a su hermano que presentía que todo era demasiado ideal entre ambos y por lo tanto su felicidad no sería duradera. Realmente, como se sabe, los dioses suelen ser muy envidiosos. Cuando uno es demasiado dotado en todos los aspectos, como el caso de Orfeo y Eurídice, los dos eran bellos, sanos, fuertes, vigorosos, los dos compartían la pasión por la música y el canto, pero en este caso algo debería suceder. Los dioses nunca pueden estar tranquilos si a alguien le va demasiado bien en la vida. Y así sucedió. ¿Cómo ocurrió la tragedia? Según una versión, antes de Orfeo, Eurídice había tenido otro pretendiente llamado Aristeo, también hijo de Apolo con la ninfa Cirene. Cabe señalar que Cirene era una ninfa cazadora, quien tenía pasión por las armas y las cacerías, así que era medio hermano de Orfeo. Aristeo, como podemos ver, no era nada feo, más bien parecido, también hijo de Apolo, el más bello de los dioses, y inicialmente creía que tenía todas las ventajas ante Orfeo. Parece que Apolo también tenía cierta predisposición hacia este otro hijo, pero mientras a Orfeo le sobresalió en el don de la música, recordamos que Apolo también tenía otros oficios, y entre ellos el ganado y el pastoreo. Aristeo era pastor y también un gran inventor. Inventó, por ejemplo, el arte de cuajar la leche y fabricar con esto el queso y otros productos lácteos. También él era conocido como un dios menor, protector de los apicultores. Primero en descubrir el secreto de las abejas cuando éstas hacían la miel y de dominarlos. Había construido las primeras colmenas y enseñó a los humanos a fabricar la miel. También era un cazador, pero a diferencia, por ejemplo, de Artemisa y otras divinidades relacionadas con la caza, había inventado toda clase de trampas y silos para que los humanos pudieran cazar animales, incluso los más peligrosos, sin arriesgar su propia vida. Entonces, como podemos ver, mientras a Orfeo le interesaban más bien la música, el arte y otras materias del alma espirituales, Aristeo era más bien práctico. Los humanos tenían muchas razones para que amarlo y adorarlo. Por lo tanto, Aristeo consideraba injusto que Eurídice, el objeto de su pasión, había preferido a Orfeo. Nada práctico desde su punto de vista. Y tampoco perdió la esperanza de que Eurídice fuera suya. En una ocasión, cuando ella paseara por el bosque, poco después de su boda con Orfeo, Aristeo se puso a perseguirla. La ninfa, atemorizada, corrió y pisoteó una serpiente venenosa. O según otra versión, Eurídice fue mordida por la serpiente, no cuando huía de un pretendiente no deseado, sino simplemente estaba bailando con las otras ninfas, con sus hermanas aloñadas, y sin querer pisó a la fatídica serpiente. Aquí vemos varias imágenes de Eurídice mordida. Una mujer bella, pero ya, como podemos ver, rociada, tocada por la agonía. El veneno fue fatal y Eurídice muere poco después
entre los brazos de su esposo desconsolado. Decir que Orfeo sufrió, eso es no decir nada. Orfeo simplemente parece haber perdido la razón de tanta desgracia, haber perdido a su amada esposa prácticamente en la luna de miel. Se siente desesperado. Ahora de su lira no salen más que las melodías desgarradoras que hacen marchitar la hierba, las flores, e incluso las rocas lloran de compasión. Pasa horas y horas sufriendo, agonizando. Incluso los animales, cuando vienen a consolarlo, no pueden darle ningún alivio. Finalmente, se da la impresión que el mundo entero, hasta las hierbas, las hojas y las piedras, estaban llorando junto con el desdichado músico. Entonces, Orfeo decide tomar una solución drástica: bajar al inframundo. Como se sabe, los antiguos griegos creían que en algunos lugares en la tierra hay sitios donde nuestro mundo se comunica con el más allá. En una de nuestras conferencias anteriores, precisamente, hemos visto cómo Odiseo, cuando buscaba un encuentro con Tiresias, el sabio, penetra al más allá a través del cráter de Averno, en Italia. En Tracia, donde vivía Orfeo, también había un lugar que, según se creía, siguiendo el cauce de un río, usted podría llegar hasta la laguna Estigia, donde, como se sabe, ya comenzaban el reino de los muertos. Así que Orfeo, armado como siempre, únicamente con su lira, emprende aquel viaje. Llega en la antesala de la muerte, donde las sombras de los muertos lo miran sorprendidos, porque por primera vez veían a un hombre vivo entrar ahí por voluntad propia. Al llegar a orillas del Aqueronte, donde, como se sabe, Caronte, el barquero del inframundo, acoge las almas de los muertos, le suplica que lo transporte al otro lado del Aqueronte. El barquero se opone, pero entonces Orfeo comienza a tocar su lira y este, conmovido por el canto, se rinde. Lo lleva al otro lado del río. Allá, como se sabe, habita el cancerbero, aquella criatura horrenda que no deja pasar a los vivos. Pretende asustar a Orfeo, rugiéndole, mostrándole sus terribles colmillos, pero Orfeo vuelve a tocar su lira y en un par de minutos la bestia más horrenda de los infiernos queda plácidamente dormida. Y así, acudiendo únicamente a su lira, a su voz, a su música, Orfeo llega al palacio del Hades y Perséfone, se arrodilla ante los reyes del inframundo, pidiéndoles darle otro chance a Eurídice, devolverla al mundo de los vivos. Perséfone queda conmovedora. Hades duda, le parece que no se debe dejarse convencer por un simple humano. Pero entonces Orfeo otra vez se pone a tocar. Toca frente a Hades y Perséfone. También pronto acuden Minos, Eaco y Radamante, los tres jueces infalibles del más allá. Se olvidan de aquella fila de los muertos que están esperando su turno, se olvidan de su juicio y de sus sentencias, porque todos quieren escuchar el canto de Orfeo. También dicen que en este mismo instante hasta Sísifo, aquel condenado rey de Corinto, dejó de rodar su roca.
Tántalo olvidó de su hambre y su sed. Las Danaidas, aquellas hijas de Dánao condenados a llenar un barril sin fondo, interrumpieron su trabajo. En fin, todos los habitantes del más allá acudieron a aquel concierto maravilloso. Ya el mismo Hades no puede sostener sus lágrimas. La música y la voz de Orfeo parecen triunfar sobre la misma muerte. Entonces hace llegar la sombra de Eurídice y le dice a Orfeo que le permitirá recuperar a su esposa, pero con una condición. Deben avanzar él delante, ella atrás, sin echarle ni una sola mirada. De lo contrario, ella se perderá por siempre en el más allá y hasta que no salgan a la tierra no deben verse. Así como podemos ver, comienza la gran prueba. Orfeo y la sombra de Eurídice montan en la barca de Caronte. Este les lleva a la otra orilla, donde ya comienza el camino hacia el mundo de los vivos. Y aquí empieza lo más difícil. Orfeo y Eurídice deben avanzar sin poder que él la mire. Y esto era algo terrible, porque Orfeo no podía oír los pasos de su amada. Se considera que Eurídice seguiría siendo una sombra mientras permanecería en el más allá, y solo al salir a la luz del mundo de los vivos adquiriría nuevamente el cuerpo y todos sus atributos materiales. Por lo tanto, Orfeo tenía que caminar sin escuchar el paso de su amada. Cuando ya estaban cerca, cuando ya vieron la luz del mundo de los vivos, Orfeo no pudo controlarse. Le pareció que Eurídice se había perdido. Entonces miró atrás y esto había sido su error fatal. La sombra de Eurídice quedó nuevamente atrapada por las tinieblas y él no pudo recuperarla. Esa escena, Orfeo tratando de recuperar a Eurídice, siempre ha conmovido a los pintores, a los artistas de todas las épocas. Y no importa de qué estilo se trata, siempre se ve la desesperación, la desgracia de Orfeo, quien no puede, por mucho que quiera, recuperar a su amada. Eurídice a veces aparece simplemente arrastrada por el viento, o a veces se la lleva Hermes. Hermes, quien, como se sabe, es el dios que acompaña las almas de los muertos hasta el más allá. Aquí, tal vez la imagen más desesperada, Orfeo pretende lanzarse nuevamente al inframundo, pero Hermes lo sostiene, no permite que cometa este error. Así como podemos ver, Eurídice se perdió. Ya no se pudo hacer nada para combatir la desesperación, el dolor de Orfeo. Por desgracia, o tal vez por la suerte para el mismo Orfeo, él no permaneció por mucho tiempo en el mundo de los vivos tras la pérdida definitiva de Eurídice. Por muy paradójico que parezca, Orfeo, aquel ser quien, como podemos ver, nunca había hecho daño a nadie, tuvo el final más sangriento que cualquier otro héroe griego. Todo comenzó con que las mujeres de Tracia, devotas de Dioniso, se reunieron en una procesión y llamaron a Orfeo que los siguiera. Pero él, demasiado apenado, demasiado triste, no quiso unirse a esta fiesta, y entonces aquellas mujeres, las bacantes, seguidoras de Baco o Dioniso, prácticamente lo despedazaron, lo hicieron pedazos con sus lanzas rituales o incluso simplemente a mano limpia. ¿Qué pasó?
por qué los dioses habían permitido aquella masacre, si podemos llamarlo así. Cabe señalar que aquí hay varias versiones. Según una, aquí aparece reflejado como la rivalidad entre los dos cultos, el de Apolo y de Dioniso. Según otra versión, Orfeo, tras haber perdido a Eurídice, simplemente dejó de creer en los dioses, dejó de participar en todas las ceremonias y por lógica Dioniso debería ponerse furioso con él porque se negó a apoyar a sus seguidoras. Y por el otro lado, Apolo también se sentía enojado, incluso con su propio hijo, porque éste parecía haber olvidado de su existencia. También hay otra versión según la cual la culpa, aunque es de Afrodita, sí, de aquella misma Afrodita, la diosa de amor. Por un lado, Orfeo, tras haber perdido a Eurídice, no se unía a ninguna otra mujer, es decir, dejó de servir también a Afrodita y ésta la enfureció. O según otra versión, la historia era siguiente. Cuando Afrodita y Perséfone estaban disputando al joven y bello Adonis, con quien se quedaría este hermoso muchacho, Zeus nombró a Calíope, la madre de Orfeo, como árbitro de aquella disputa. Calíope, una musa muy sabia, tomó una decisión, diríamos, salomónica, que la mitad del año Adonis permanecería con Afrodita y la otra mitad del año con Perséfone. Perséfone lo aceptó, pero Afrodita se sintió ofendida y por eso hizo que las bacantes mataran a Orfeo por ser hijo de Calíope. Como podemos ver, hizo matar al hijo tan solo porque estaba disgustada por la solución de la madre. Una historia que, como podemos ver, puede tener muchas causas, pero la consecuencia era una sola. Orfeo no se sentía capaz de defenderse, ni siquiera contra las mujeres. No porque fuera un débil o cobarde, sino porque matar a alguien, incluso en defensa propia, le parecía horripilante. Por eso prácticamente se dejó matar. En este sentido podemos decir que la muerte de Orfeo parece bastante el suplicio de algunos mártires cristianos de la época ya posterior, pero a las bacantes les pareció poco. No solo mataron al pobre músico, sino que también despedazaron su cuerpo de una manera terrible, le arrancaron la cabeza y la arrojaron al mar junto con su lira. Y la lira y la cabeza de Orfeo, en este caso, tienen un sentido bastante simbólico. Son como la herencia de aquel pobre músico. La lira la encontraron los dioses y se la llevaron al cielo. Así se formó la constelación La Lira. Y la cabeza de Orfeo, según se cree, fue arrastrada por las olas del mar hacia la isla de Lesbos. Ahí llegó a esta playa donde se convierte en una roca en forma de la cabeza humana, con el perfil de un hombre joven, hermoso, pero inconfundiblemente triste. Y dicen que desde entonces el mar alrededor de la isla de Lesbos lleva una melodía muy hermosa cada vez que las olas se rompen contra aquella roca de Orfeo, y por eso no es de extrañar que los mejores poetas líricos, tales como Safo, Alceo, entre otros, habían nacido precisamente en la isla de Lesbos. Ellos fueron inspirados por el mismo Orfeo. Ahora el alma del Orfeo por fin se unió de por siempre al alma de Eurídice. Ahora los esposos recorren juntos el inframundo
y se sienten felices. Dicen que hasta las criaturas más horrendas del Hades los saludan siempre con amabilidad, sorprendidos por la fuerza de su amor. Pero hay algo más. Y ahora ya no vamos a hablar de los mitos, de las leyendas, sino de un hecho histórico, de una corriente filosófica llamada el orfismo. Una corriente muy antigua, no se sabe exactamente cuándo surgió, pero se sabe que sus seguidores, llamados órficos, honraban a Orfeo como su gran maestro, el único humano quien había visitado el inframundo y regresó de allá. El único, puede surgir la pregunta, ¿por qué? Pero también lo hacían Odiseo, lo había hecho Heracles en una de sus labores cuando tenía que traer al cancerbero. Pero sin embargo, desde el punto de vista de los órficos, no eran perfectos. Al fin y al cabo, perseguían unos propósitos suyos y también habían sido violentas en esta vida, habían derramado sangre de hombres y de animales. Orfeo jamás. Y aquí precisamente podemos ver un encuentro, una imagen simbólica de los órficos, su diferencia del resto de los griegos. Más que todo, el orfismo puede ser considerado como una especie de herejía, porque los órficos rechazaban todo lo que tradicionalmente se practicaba en la religión tradicional griega. Un órfico valoraba cualquier forma de la vida. Jamás haría daño ni a un hombre ni a ningún otro ser vivo. Un órfico no derramaba sangre y, como se sabe, los sacrificios de animales eran propios a los ritos de toda Grecia. Aquí los órficos iban en contra. También los órficos no comían carne, eran unos vegetarianos estrictos y además incluso consideraban pecaminoso llevar ropa de lana o calzado hecho de cuero animal. Nada de violencia. También, por ejemplo, ¿a qué se debía eso? Dirían que no se podía consumir nada recibido de animales muertos. Por lo tanto, digamos, la leche y los lácteos sí se permitían porque eran tomados de animales vivos, pero la carne no. Y tampoco el huevo, porque el huevo en el orfismo es el símbolo de la vida. Los órficos también trataban de liberar al hombre del miedo ante la muerte. Según sus creencias, se consideraba que el ser humano teme a la muerte, pero es el miedo más absurdo. ¿Por qué? Porque después de la muerte el alma reencarna. Y solo si uno lleva la vida correcta, como la que llevaba el maestro Orfeo, es decir, un vegetariano, un hombre puro que nunca había hecho daño a nadie, amar una sola mujer de por vida, como el caso de Eurídice, y en fin, solo entonces el alma alcanza una armonía perfecta y ya no vuelve a entrar en ningún cuerpo. Recordando estos postulados del orfismo, recordamos la creencia en Sansara, en el círculo de encarnaciones propios, por ejemplo, a las religiones de la antigua India. También vemos entre las enseñanzas órficas mucha influencia de las antiguas religiones de la India, la védica, la budista, y entonces surge una pregunta. ¿Será que la historia del viaje de Orfeo a la India realmente es una historia real? ¿Será que Orfeo pudo haber traído de ahí aquellos conocimientos? Hablando de los seguidores del orfismo y del surgimiento de nuevas escuelas a su base, tenemos que mencionar más que todo a Pitágoras, o el creador del así llamado orfismo pitagórico, como lo llaman.
porque realmente Pitágoras va desarrollando las ideas de los órficos en cuanto al cosmos, a la posición del hombre en este mundo, de la eterna armonía, y la ve, la encuentra más que todo en los números, en las figuras geométricas y también en las notas musicales. Como se sabe, los seguidores de Pitágoras adoraban cualquier forma de la vida y consideraban que la llegada de cualquier día, la llegada del sol, siempre hay que saludarlo con alegría, con sonrisa y con la música, tal como lo hacía el gran Orfeo.